Fallaste una vez y estoy segura que todavía te acordás. Lanzaste algo y no funcionó. O ni siquiera lo lanzaste porque te paralizaste antes. El miedo al fracaso no siempre es un miedo puntual. A veces es una corriente subterránea que guía tus decisiones sin que lo notes. No es que no sepas qué querés. Es que el solo hecho de imaginar que no salga bien te deja sin aire. Pero si el problema no es tener miedo, y si el miedo al fracaso no es un error de fábrica, sino una señal legítima, hoy vamos a hablar de eso, de lo que hay debajo de ese miedo, de por qué nos atraviesa tanto y de cómo transformarlo en algo más que una alarma, ¿sí? En una brújula que te conecte con tu deseo, incluso si da miedo. Bienvenida a Mentalidad Poderosa, el podcast donde entrenamos la confianza, la determinación y la mentalidad que necesitas para romper con los viejos patrones de productividad y esfuerzo y así conectar con tu trabajo desde el disfrute y el merecimiento. Acá hablamos de lo que pasa adentro tuyo cuando estás construyendo tu propio negocio. Soy Coti Pedrosa, psicóloga, y en cada episodio te invito a pensar distinto, a frenar la inercia y a conectar con una forma más auténtica y más humana de sostenerte en tu camino, para que dejes de sobrepensar y empieces a actuar con seguridad. Porque lejos de lo que nos han enseñado, el éxito es animarte a ocupar tu lugar e ir detrás de lo que deseas sin perderte a vos misma y disfrutando del camino. Fracasar no es solo que algo no funcione. Para muchas de nosotras, fracasar se siente como perder algo más, la confianza, la voz, el valor personal. Porque cuando creciste, seguramente en un entorno donde tenías que hacer las cosas bien para ser querida, para ser valorada o incluida, entonces equivocarte no era un simple error, era un riesgo emocional. En nuestra historia personal, social y de género, el fracaso ha tenido un costo real. Las mujeres que se salían del molde eran ridiculizadas, excluidas, corregidas, y mostrar ambición o deseo propio muchas veces se castigaba. Entonces, no aprendimos solo a temer al error técnico, aprendimos a temer lo que ese error podía activar en los otros: la crítica, el rechazo, la burla, el silencio. Ese miedo no es una exageración, es una respuesta aprendida. Y por eso, hoy, cuando querés hacer algo nuevo, lanzar un curso, cambiar de rubro, salir en redes, el miedo que aparece no es irracional, es memoria, es cuerpo, es la versión pasada de vos diciendo: no te arriesgues a que te vean fallar. No le tenés miedo al fracaso como concepto. Le tenés miedo a lo que crees que el fracaso diría de vos. Acá es donde para mí se da vuelta la trama. Si algo no te importara, no te daría miedo que salga mal. Entonces, ese miedo que tanto incomoda también es una pista. ¿Por qué te da miedo abrir ese espacio, grabar ese podcast, lanzar esa propuesta? Porque te importa que funcione, porque hay deseo, porque hay intención. Yo siempre digo que donde hay valor, hay vulnerabilidad. Y donde hay vulnerabilidad, aparece el miedo. Pero hay algo más que pocas veces se nombra, y es el miedo al fracaso. Muchas veces también está muy asociado cuando ponemos el foco en el resultado. Como si eso fuera lo único que importa, ¿no? Si fue un éxito o fue un fracaso, si fue bueno o malo, si se cumplió o no se cumplió. Pero la vida no funciona así. La vida no es un veredicto, la vida es un proceso. Para que algo sea un éxito o un fracaso,
antes tuvo que existir una decisión, un intento, un movimiento. Y eso ya es parte del valor. Pero claramente lo ignoramos por completo. Nos juzgamos por ese instante final en que algo salió o no salió. Nos olvidamos de los meses de esfuerzo, de las pequeñas victorias, de los aprendizajes que hubo en el camino. Y sinceramente es muy injusto con nosotras mismas, pero la realidad es que lo hacemos todo el tiempo. Podés haber superado obstáculos inmensos, haber crecido, haberte mostrado como nunca antes. Pero si el resultado no fue lo que esperabas, todo se borra de golpe. Y ese momento, ese juicio final, es el que te marca tu recuerdo, ¿no? Como si ahí ya le hace una marquita. El problema es que ese juicio justamente no es justo ni es parcial, porque no estamos teniendo en cuenta el proceso y el proceso también cuenta e importa, porque el valor está en intentarlo. Y lo más fuerte, si dejas que el miedo al fracaso decida por vos, entonces va a ser este miedo el que defina para qué servís y para qué no. No vos, no tu deseo, no tu presente real, el miedo. Es importante que entendamos que el miedo no se va. No es algo que vamos a poder eliminar de nuestras vidas porque es una emoción y es una emoción más que necesaria. Pero, y acá viene la parte importante, con miedo y todo podemos avanzar igual. No porque justamente no tengas miedo, sino porque tu deseo es mucho más fuerte. El miedo al fracaso de verdad que no es el problema. El problema es cuando lo usas como la razón para no intentarlo. Entonces, lo interesante no termina siendo cómo eliminar ese miedo. Lo potente es aprender a movernos con el miedo al lado, a tomar decisiones que incluyan a ese miedo sin dejar que defina tu camino o tus decisiones. Y acá quiero dejarte tres preguntitas. ¿Qué miedo estás interpretando como señal de que no lo hagas? Y si fuera una señal de que justamente eso es importante para vos, y si el miedo al fracaso no fuera un obstáculo, sino un recordatorio de que estás cerca de algo valioso. Bien, ya aprendimos que el miedo no se va. Y como el miedo no se va, la única salida que nos queda es aprender a convivir con ese miedo. Pero no desde el sacrificio, sino desde el compromiso. Podemos empezar por reconocer esa parte de vos que te quiere proteger. Esa voz que dice que mejor no lo hagas. Y a entender que esa voz no está intentando boicotearte. Está tratando de evitar el dolor que alguna vez sentiste. Pero ahora vos ya no sos esa nena, esa adolescente o esa versión vieja de vos. Sos una mujer adulta que puede sostenerse incluso si algo no sale perfecto. Te voy a dejar un ejercicio que son 5 pasos para ayudarnos a trabajar el miedo. Primero, nombralo, ¿sí? Nombrá ese miedo. ¿Qué es lo que temes que pase exactamente si fracasas? ¿Qué te imaginas? Lo segundo es que identifiques a quién temes decepcionar. ¿Quién es esa figura interna o externa que te juzga o te juzgaría si fracasas? Lo tercero es que reconozcas la intención del miedo. ¿Qué parte tuya está queriendo evitar el dolor o el posible dolor? Lo cuarto es que trae tu deseo al centro. ¿Qué es lo que realmente querés a pesar del miedo? Y el quinto es que tomes una micro decisión, algo pequeño pero real que puedas hacer esta semana en dirección a eso, aunque no tengas garantía, porque el miedo no se va, pero vos podés avanzar igual. Y como dijimos, no porque no tengas miedo, sino porque tu deseo es mucho más fuerte. Si la vida fuera una moneda, no podríamos quedarnos mirando solamente una cara, porque entonces no estaríamos viendo la totalidad de esa moneda. En cada fracaso va a haber dolor
obviamente, pero también hay datos, también hay aprendizaje, también hay crecimiento, también hay humanidad. El verdadero fracaso, para mí, es no intentarlo, no darte la oportunidad de aprender, no darle lugar a tu deseo porque te aterra que algo no salga como querías. Y fracasar no te hace menos, ni borra lo que sos, ni destruye lo que venís construyendo. Y si algo no sale como querías, no significa que no valga ni que vos no valgas. Cada vez que sentís ese miedo, también está apareciendo una posibilidad. La posibilidad de elegir distinto, de decir, sé que me da miedo, pero esto me importa más. Ahí empieza el verdadero poder. No en evitar el fracaso, sino en construir una vida donde el miedo no tenga la última palabra. Este episodio llegó a su fin, pero eso no significa que esto sea el final. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas las cosas que vemos, las herramientas, las estrategias que vemos en el podcast, es muy importante que sigas practicándolas y entrenándolas diariamente. Por eso también, si crees que este episodio puede ayudar a alguien, no te olvides de compartirlo, ya sea a una amiga, a otra colega o, por qué no, también a otra emprendedora. Nos vemos en el próximo episodio de Mentalidad Poderosa. Muchas gracias por estar del otro lado.